Buenos días, les damos la bienvenida a esta transmisión de Defensoría en directo. Hoy vamos a hablar sobre la norma que regula la presentación del carnet de vacunación en espacios cerrados. Para ello estamos con el licenciado Carlos Almonacid, comisionado de la Adjuntía para la Administración Estatal, y también nos acompaña Isabel Rey como intérprete de lengua de señas. Doctor, bienvenido. Isabel, bienvenida también. Doctor, comencemos preguntándole, ¿cuáles son las nuevas disposiciones aprobadas por el gobierno para el ingreso a espacios cerrados? Sí, Isabel, muy buenos días. Y también a ti, Luisa, muy buenos días. Gracias por la invitación. La pregunta que formulas nos permite precisamente explicar que hay unas nuevas disposiciones. Previamente, antes del 9 de diciembre, había unas disposiciones generales donde se iba a pedir o donde se establecía la solicitud de carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados. Esa primera disposición estaba prevista para el 15 de diciembre. Sin embargo, el día 9 de diciembre hubo una modificación importante que es de público conocimiento, pero trajo muchas novedades. Las dos más importantes es que la primera es que se adelantó. La que estaba prevista para el 15 fue adelantada para el 10 de diciembre, donde ya se establece esta exigencia, esta solicitud de acreditar el carnet de vacunación con el esquema completo. Y además hizo un listado de qué locales se deben entender por espacios cerrados, ¿no? En un primer momento Claro. solamente existía esta definición bastante genérica que en efecto estaba generando mucha confusión porque no se hace una distinción entre espacios esenciales, de no esenciales, de entidades públicas o privadas, pero ya con este decreto supremo, sin dejar de lado todavía que existen algunas dudas legítimas obviamente, pero al menos ya ha intentado hacer un listado de aquellos lugares donde sí se exige o debería exigirse la presentación del carnet de vacunación. Bien. En este caso, ¿nos puede especificar, por favor, dónde no nos tienen que exigir el carnet de vacunación para poder ingresar a un servicio? Específicamente, ¿en qué establecimientos, en qué instituciones? Exacto, sí. A ver, las instituciones, o mejor dicho, las actividades en donde se debe acreditar el carnet de vacunación, básicamente son las actividades de culto o actividades económicas, que comprenden también el tema de los restaurantes, que ahora que voy a explicar con un poquito más de detalle. También las actividades laborales, tanto en el sector público como en el sector privado, con determinadas características, y también las actividades de transporte. Finalmente, puedo señalar en qué locales o instituciones no debiera establecerse esta exigencia o no está establecida, para ser más concretos en el tema de la norma. En lo que concierne a las actividades de culto y actividades económicas, están aquellas actividades económicas que se desarrollan en espacios cerrados. Ahí, de acuerdo a lo que establece el decreto supremo, se establecen los centros comerciales, las galerías, las tiendas por departamento, las bodegas, farmacias, los restaurantes, independientemente del tamaño que puedan tener, mayor o menor a 200 metros. Incluye las actividades financieras, también a los bancos, a las entidades, los casinos, tragamonedas, cines, bibliotecas, museos que están establecidos explícitamente en la norma. Y bueno, también obviamente otros locales que ya no podría detallar por el tema de tiempo, pero también involucra el tema de las peluquerías, barberías, spas, baños turcos, entre otros, ¿no? En todos estos lugares vinculados al tema de las actividades económicas se debe presentar el carnet de vacunación para poder ingresar dentro de ellos. Esto también se replica en lugares de culto, o sea, similares a los anteriores, pero donde se desarrollan otras actividades semejantes o con otro propósito, pero que también son lugares cerrados. Adicionalmente a eso, se establece el tema de los restaurantes o locales similares, y eso comprende básicamente el tema de actividades de culto, restaurantes y actividades económicas. Ya cuando entramos a las actividades laborales, podemos también hacer una diferenciación. La norma explícitamente señala, por ejemplo, en el caso del personal de salud que tiene un tratamiento diferente, que para que puedan desarrollar sus actividades de manera presencial, tienen que cumplir también con el esquema de vacunación completo. En el caso de las actividades privadas, también se pide eso. Sin embargo, podría ocurrir que una persona no haya completado el esquema de vacunación, entonces debería establecerse la posibilidad del trabajo remoto,
y si no puede hacerse el trabajo remoto por la propia naturaleza de la actividad, entonces podría, digamos, establecerse la suspensión de la relación laboral o la suspensión imperfecta, ¿no? En el Ujú. caso de los trabajadores del sector público, aquellas personas que trabajan en el sector público y que van a desarrollar una actividad de manera presencial también tienen que acreditar su vacunación, el esquema completo. Sin embargo, aquellos que desarrollen la actividad remota podrían acogerse un poco, o mejor dicho, aquellos que no han completado la vacunación podrían acogerse a la modalidad remota hasta que dure la emergencia sanitaria, ¿no? Que según las normas vigentes probablemente va a terminar en febrero del próximo año. Y finalmente están las actividades de transporte, ¿no? En las actividades de transporte también Ujú. se pide o se debe pedir el carnet de vacunación con el esquema completo si desarrolló un transporte interprovincial, aunque acá existe también la posibilidad de presentar una prueba molecular no mayor a 72 horas. En lo que Ujú. concierne a choferes y cobradores, ellos sí deben acreditar para desarrollar el transporte público el esquema de vacunación, y también en lo que concierne a los servicios de delivery, ¿no? Ellos también deberían acreditarlo. Y en el caso del transporte aéreo ocurre algo similar al transporte interprovincial, es decir, se debe acreditar el esquema completo de vacunación. En todos estos casos, perdón, me estaba olvidando de señalar que son mayores de 18 años, pero existe la alternativa de presentar una prueba molecular con resultado negativo no mayor a 72 horas. Ahora, Ujú. si con digamos, estos lugares donde está establecidos estos requisitos, más bien como consecuencia hay otros lugares donde no se debe establecer, ¿no? Ahí Claro. nosotros hemos también pedido al Ministerio de Salud y a la PSM mayor claridad, pero por ejemplo hay lugares donde definitivamente no se deben exigir el carnet de presentación o exigir la presentación del carnet, que es por ejemplo un servicio de salud, ¿no? En los servicios de salud, bueno, el Ministerio lo aclaró a través de un comunicado, pero es necesario subrayarlo porque es algo que también nosotros habíamos pedido explícitamente. No debiera condicionarse la atención de salud a las personas que aún todavía no se han vacunado o no han completado el esquema de vacunación, ¿no? Ahí hay que medir las Ujú. cosas de una manera diferente. Digamos, esas son a grandes rasgos las disposiciones, las últimas disposiciones en estos espacios de actividades económicas, de transporte y actividades laborales que ha aprobado el Ministerio, en general, perdón, la Presidencia del Consejo de Ministros. Para que quede claro, por ejemplo, postas, hospitales, clínicas no tienen por qué exigir el carnet de vacunación, ¿cierto? Exacto, no, ahí no debe condicionarse la atención de salud a la presentación del carnet de vacunación, sin perjuicio obviamente de la persuasión y de la información a la cual también tiene derecho toda persona para recibir información adecuada sobre la vacunación, ¿no? Pero ahí no se puede restringir, más aún, por ejemplo, si estamos en una situación de emergencia o hay un paciente que tiene la continuidad del tratamiento o tiene la espera de una cirugía programada. Entonces, Ujú. en esos supuestos no se puede establecer una exigencia que no está prevista en la norma y que además podría resultar demasiado gravosa para la persona. Ujú. Permítame, por favor, leer alguna consulta. Consulta, los bancos tampoco están permitiendo ingresar sin carnet de vacunación. Sí, ¿Ellos deben exigir el carnet o es que se puede ingresar sin presentar el carnet de vacunación? no, ¿O de qué depende? sí, en el caso del banco, de las entidades del sistema financiero, sí están previstas explícitamente en la norma. Son actividades Ujú. económicas y además que se desarrollan en locales cerrados y donde calza Ujú. perfectamente la disposición del decreto supremo. En ese caso, sí están solicitando y tienen el marco normativo para hacerlo, tienen la responsabilidad y el deber de hacerlo, de pedir el carnet de vacunación con el esquema completo. Ujú. Acá hay otra consulta. El Turing exige carnet de vacunación en sus sedes, es decir, sin él no se puede sacar brevete ni renovarlo. La amenaza de muerte civil ya es una realidad para los no vacunados. ¿Cuál es la opinión desde el Sí, punto de vista de la sí, ahí hay que Defensoría tener un Pública? poco de cuidado de diferenciar de qué servicios estamos hablando. Pero si estamos hablando de servicios en locales cerrados que no son esenciales como los servicios de salud, entonces sí resulta razonable el tema de pedir el carnet de vacunación, ¿no? Recordemos la importancia que tiene, que podemos detallar un poco más adelante, pero sí estaría comprendido dentro de los lugares donde sí es necesario presentar el carnet de vacunación. Ujú. Permítame hacerle algunas consultas. Por ejemplo, si yo voy al mercado que está por mi zona, por mi barrio, ¿debo presentar mi carnet de vacunación? De acuerdo a lo que está previsto en la norma, sí, la norma explícitamente establece los lugares
como centros comerciales, mercados, tiendas de abastecimiento de productos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, entre otros, sí se establece. Y es lo que está vigente en este momento, pero digamos, mm, como cualquier disposición, y eso hay que evaluarlo, hay que ver también cómo se implementa, porque lo que se tiene que conseguir con estas disposiciones es impulsar el proceso de vacunación. Ujú. Entonces, eventualmente también se pueden hacer algunos ajustes, pero regresando a la pregunta concreta, sí, en el decreto supremo están comprendidos estos espacios. Ujú. Por ejemplo, en esta época muchas personas van a los centros comerciales que venden tiendas por departamento. Al ingreso le piden el carnet de vacunación. Es necesario que al interior de cada tienda también tienen que mostrar el carnet de vacunación, porque si yo me voy a un centro comercial y quiero ir a 5 tiendas, en las 5 tiendas tengo la obligación de presentar el carnet de vacunación. Bueno, eso va a depender ya un poco de la implementación, pero si estamos en un centro comercial grande donde se puede asegurar que las personas que están ingresando cumplen con el carnet de vacunación o con la Ujú, vacunación, entonces eventualmente en cada tienda ya no tendría que realizarse. Es más un tema operativo, pero si no se garantiza el ingreso al local grande, cualesquiera que esté fuera, y es necesario hacerlo por cada local particular o por cada tienda de departamento, sí. O sea, no olvidemos que lo importante es que las personas cuando ingresen a un local y estén con el, digamos, con el esquema completo de vacunación. Entonces el control podría variar de manera general en el mismo establecimiento si este es muy grande o ujú, por cada tienda, ¿no? Como en efecto ocurre, por ejemplo, en Gamarra con algunas particularidades que tiene. claro. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo con respecto a estas nuevas disposiciones? Porque muchos pueden decir, yo no me quiero vacunar y están vulnerando mi derecho a no vacunarme. Ujú. Sí, perfecto. Esto nos permite señalar lo siguiente. En primer lugar, el derecho a la salud reconoce ciertas libertades y ciertos derechos. A nivel Ujú, internacional y de la doctrina se reconoce que, por ejemplo, yo tengo derecho a tener una gobernanza sobre mi cuerpo, aceptar o rechazar un tratamiento. Y eso no solamente está reconocido a nivel internacional, sino también en nuestros instrumentos nacionales. Sin embargo, y ahí se desarrolla todo el tema del consentimiento informado, la autonomía. Sin embargo, y esto es ujú, importante subrayarlo, que además de estos dispositivos que reconocen estos derechos de las personas, a la vez y a la par, y hay que tener una interpretación conjunta de estas disposiciones, también existen otra serie de disposiciones donde establecen un tipo de deber de las personas respecto al cuidado de la salud. Debemos empezar señalando que la Constitución política señala que todos tenemos el derecho a la salud, pero a la vez tenemos el deber de proteger y promoverla. Y además, ujú, ya en otras disposiciones como la Ley General de Salud, entre otras, se encomiendan a las personas a tener cuidado de su salud. Y explícitamente incluso se establece la posibilidad de exigir determinada conducta cuando, y esto es lo importante, tiene repercusión en los derechos de las personas, de las demás personas o de la colectividad. Es decir, si una persona, por ejemplo, decide rechazar un tratamiento como una unidad de sangre, que lo puede hacer por motivo religioso, es válido y se acepta. Sin embargo, si yo tengo una enfermedad que se transmite o que puedo ser un canal de transmisor o que puedo afectar a terceros, como es en el caso de salud pública, ahí es ujú. donde se pueden establecer ciertas restricciones. Y en esas restricciones, la Ley General de Salud también establece una calificación que ella denomina medidas de seguridad. Y en estas medidas de seguridad se posibilita que puedan establecerse ciertas condiciones para desarrollar determinadas actividades. Y no solamente en época de pandemia, o sea, también en otros espacios, por ejemplo, para desarrollar, como para conducir a propósito de la pregunta que me hacías previamente, para obtener Ujú, el brete, pues tengo que someterme a un examen médico y si me piden alguna medida como es el uso de anteojos, pues también tengo que ajá, hacerlo, así que igual que el cinturón de seguridad, al igual que tampoco puedo fumar en espacios públicos cerrados. O sea, se establecen una serie de restricciones cuando tienen impacto en los terceros o en la salud colectiva. Y por eso es legítimo que en el marco de la Ley General de Salud también se puedan establecer ciertos requisitos para que, digamos, se pueda garantizar la salud de terceros. Eso, sin embargo, no significa que las medidas en sí, o sea, de que es posible hacerlas, sí,
de que las medidas en sí, obviamente hay que optimizarlas, tienen que cumplir con determinados parámetros, por ejemplo, no faltaría en el tema de restricción al acceso a los servicios de salud, pero sí otras como las que se han establecido, ¿no? Pero es necesario evaluarlas, ver su implementación para que también sean optimizables y puedan alcanzar el objetivo que está detrás, que es que el mayor número de personas pueda vacunarse para conseguir una protección colectiva frente a la pandemia, ¿no? No olvidemos que tenemos a 200.000 personas fallecidas detrás y también existe una obligación de carácter ético de considerar estos aspectos. Finalmente, en marzo ya se inician las clases presenciales, tanto en centros educativos y universidades. ¿Pueden prohibir el ingreso a los estudiantes que no han sido vacunados, que no han recibido sus dosis? Sí, justamente iba de la mano con lo último que señalaba, en el sentido de que estas medidas pueden optimizarse, tienen que ajustarse de acuerdo a determinados supuestos. Por ejemplo, los lugares que tú mencionas no están contemplados en la norma y habría que ver si deberían ser contemplados, pero no es en este momento. Y a propósito de retorno de clases, también habría que ver si la vacunación, sobre todo para adolescentes, y en el caso de niños, que recientemente ha sido, digamos, autorizada, se ha cumplido, porque no olvidemos que antes de establecer algunas medidas o requisitos para la vacunación, se debe resolver el problema de acceso, ¿no? O sea, Claro. si no tenemos vacunas suficientes o la gente no tiene la posibilidad de vacunarse, ahí no se pueden establecer algunas medidas. Pero si ya se ha superado esa brecha, y en el caso de colegios también ya se ha superado esa situación, entonces sí se podría establecer ese requisito en resguardo de la salud colectiva. Pero en este momento la norma no ha contemplado ambos supuestos. Perfecto. Muchísimas gracias por participar, el doctor Carlos Almanzanir y también Isabel. Muchísimas gracias.